Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 28. Mateo 28, versículo 6. Mateo 28, versículo 6. Dice la palabra del Señor: no está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Oremos. Oh Padre de gloria, Dios de toda gracia y misericordia, para todas tus criaturas, Señor. Tus misericordias, Señor, son sobre todas tus obras. Y te alabamos a ti, que eres el Dios nuestro, hacedor. Y más aún, Señor, habiendo sido rescatados por tu poder, a través de la obra preciosa de Cristo el Señor, su encarnación, su vida perfecta en esta tierra, su muerte en la cruz y su victoria sobre la muerte en la resurrección. Todo esto, Señor, lo hiciste para tu propia gloria y nuestra bendición en ti. Y aquí estamos, Señor, nuevamente en este día, tu día, suplicando tu bendición. Pues, Señor, ¿quién es suficiente para estas cosas? Danos, Señor, tu favor hoy y ven sobre nosotros con tu Espíritu. Ayúdanos y que podamos meditar en estas verdades que ya conocemos, Señor, pero que sean recordadas con un nuevo gozo, con esperanza, con consuelo, pero también con exhortación, Señor, para nuestras almas. Ven sobre nuestras vidas, te lo pedimos. Míranos, Señor, y extiende tu favor hacia tu pueblo, en Cristo Jesús. Amén. Y el título, hermanos, nuestro título de esta mañana es No está aquí. Y el título de la predicación lo da nuestro texto, versículo 6, no está aquí, pues ha resucitado, como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Fueron las palabras de los ángeles a las mujeres que estaban presentes en la tumba vacía, en referencia al Señor Jesucristo. Y hermanos y amigos, Cristo ha resucitado. Cristo murió en la cruz del Calvario para salvar a su pueblo, pero volvió a vivir para no morir nunca más. Entonces, como ustedes suponen, vamos a hablar por estos minutos acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, una de las doctrinas cardinales de nuestra fe cristiana. La resurrección es crucial, es fundamental para la fe cristiana. Es muy importante y es un tema que está a través de toda la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis. Está el tema de la resurrección de Cristo. Por ejemplo, Job, uno de los más antiguos creyentes del Antiguo Testamento, 2000 años antes de que viniese el Señor Jesucristo, Job dijo: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro. Así que usted puede ver que Job tenía una gran esperanza. Hermanos, sin resurrección la fe cristiana no funcionaría. Es lo que advierte el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios,
Y usted lo puede leer en su casa, por favor, todo el capítulo. Si aquel que murió, dice el apóstol Pablo allí en el Calvario, no resucitó, también de la tumba, si él no se levantó, entonces nuestra fe es vana, dice el apóstol. Aún estáis en vuestros pecados, esa es la implicación. Y todos los que han muerto confiando en Cristo, dice Pablo allí, también perecieron, todo sería un engaño. Mas ahora, dice en el versículo 15 de 1 de Corintios 15, versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron, es hecho. Él abrió el camino a su pueblo, triunfó sobre la muerte y el pecado. El proyecto divino debe continuar y ser preservado, porque Cristo aseguró la victoria sobre la muerte en el Calvario. Cristo resucitó primero y todo su pueblo resucitará a su debido tiempo en la venida de Cristo. Amados, permítanme decir esto. Todo en el Evangelio es único. No hay nada igual en el mundo. No hay nadie como Jesucristo, el Salvador de los pecadores. Pensemos en esto. Pensamos en su encarnación. La encarnación de nuestro Señor es única. Dios ha entrado en nuestro mundo y se ha hecho hombre como nosotros, sin pecado. Consideremos ahora la vida de Cristo y los milagros extraordinarios que Él realizó. Nadie ha realizado tantos milagros presenciados por tanta gente, son incontrovertibles. La restauración de miembros corporales como el hombre de la mano seca o el hombre manco, el dar vista a los ciegos, la resurrección de los muertos, todos estos milagros realizados en su mayoría con una palabra o con un toque. Instantáneos, irreversibles. Luego está su muerte expiatoria en la cruz del Calvario, también única. Que Dios vino, sufrió y murió en lugar de hombres y mujeres pecadores para que su pecado pudiera ser quitado. Pero la resurrección de entre los muertos también es única, hermanos. Entonces comprendemos que todo en la vida del Señor Jesucristo es único. Sería justo decir que nadie habría oído hablar de la cruz hoy en día si no hubiera habido la resurrección. Es en la cruz que Cristo sufrió y murió en nuestro lugar e hizo expiación por nosotros. Gloria a Dios por eso. Es la cruz que llena el cielo de almas redimidas por su obra allí. Reúne al pueblo de Dios. Y sin embargo, a pesar de toda su grandeza de la obra de la cruz, a pesar de todos sus asombrosos logros, tú y yo nunca habríamos oído hablar de ella sin la resurrección. ¿Por qué? Porque un hombre siendo arrestado en su debilidad, herido, azotado, muriendo en una cruz, vejado, menospreciado como fue, eso sería el fin de todo, eso sería pronto olvidado por todo el mundo. ¿Cuántos hombres no murieron en la cruz romana? Es la resurrección. Al resucitar entre los muertos, lo que asombra y maravilla y llama la atención sobre la cruz. Él es Dios, Él ha resucitado. Y volviendo a Mateo 28, es la versión más sencilla de la resurrección sin demasiado detalle. Cubre aproximadamente todo este capítulo que tiene solo 20 versículos, cubre aproximadamente 40 días en unos cuantos versículos. Porque nos acordamos que nuestro Señor fue levantado, Él pasó 40 días con sus discípulos y Él se mostró a ellos en muchas formas. Ninguno de los discípulos, y esto es interesante, ninguno de los discípulos, aquellos hombres y mujeres que seguían a Cristo, esperaban la resurrección, ¿saben ustedes? Habían olvidado las palabras del Señor Jesús sobre que Él se levantaría al tercer día.
Sorprendentemente, el Señor les había advertido eso al menos en tres ocasiones, pero ellos pasaron eso por alto. Pero aunque ellos lo olvidaron, ¿saben ustedes una cosa? Los hostiles sacerdotes, los fariseos, todos los grupos religiosos de aquella época, ellos sí lo recordaron muy bien. Porque dice en el versículo, si usted lee en el versículo 27, el capítulo 27, versículo 62, al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato diciendo: Señor, nos acordamos de aquel engañador que dijo viviendo que después de 3 días resucitaré. Ellos sí se acordaban, pero los discípulos parece que no recordaban estas cosas. Jesús les anunció su muerte, pero ellos la olvidaron. Así que se nos dice aquí que Él apareció, versículo 1, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y aquí tenemos los personajes de este texto. Tenemos las mujeres, tenemos un ángel. Por supuesto, Mateo nos habla de un solo ángel, pero los otros evangelios sabemos que nos hablan de 2 ángeles. No es una discrepancia, como algunos pretenden decir, algunos críticos. Creemos que Mateo solo está enfocando su atención a aquel que habló. Esa es la diferencia, no es más. Este ángel en el que Mateo se enfoca, y habla de un solo personaje como un ángel, era el vocero, tenía un mensaje, así que dio ese mensaje, y por eso Mateo se enfoca solo en uno de ellos. Tenemos los guardias, también el Señor y más tarde los 11 discípulos. Y lo primero que tenemos, que notamos con respecto a la resurrección de Cristo, en el versículo 1, pasado el día de reposo, al amanecer el primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Así que vemos, hermanos, la transición del día de reposo judío al primer día de la semana, al día de adoración cristiana. Y podemos leer los demás evangelios, Marcos, Lucas, Juan, todos hacen referencia al primer de la semana, al primer día. Hechos 2, ustedes saben, nos dice que el primer día de la semana vino el Espíritu Santo. Primera de Corintios se nos dice que, capítulo 16, que los servicios de adoración y la colección de las ofrendas era el primer día de la semana, y el libro de Apocalipsis fue revelado, de hecho, el día del Señor, capítulo 1, versículo 10 de Apocalipsis. Y menciono esto, hermanos, porque podemos ver la transición del día de reposo judío al primer día de la semana, que es el domingo. Y si me permiten decir esto hoy, hermanos, cuando se cuentan generalmente los 7 días de la semana, las personas generalmente comienzan con el lunes, martes, miércoles, etcétera. Pero no es así. El primer día de la semana es y siempre ha sido el domingo. Entonces se dice domingo, lunes, martes, lo cual significa que la cultura ha cambiado ese hábito, pero antes todos consideraban que el primer día de la semana era el domingo. Y sabemos por las Escrituras y la historia de la iglesia que pasamos del día de reposo judío al primer día de la semana para recordar ¿qué? La resurrección, la redención, para recordar la salvación de Dios en Cristo. Y los que hoy siguen adorando el sábado, ellos frecuentemente dicen: tú no adoras a Dios el sábado es el día de adoración. Pero no creemos eso. Creemos que en el primer día de la semana, que es el domingo, es el día que el Señor nos llama a adorarle. ¿Y por qué? Porque más que la creación, conmemoramos la redención y la salvación en Cristo Jesús, la liberación de nuestros pecados para servir al Dios vivo y verdadero. Y si Él se hubiera levantado de los muertos el sábado, bueno, pues hubiéramos celebrado el sábado. Pero eso tiene un propósito redentor. Él se levantó el primer día de la semana, que es el domingo, y esto lo tenemos en muchísimos versículos en todo el Nuevo Testamento. Así que el primer día de la semana las mujeres fueron allí a la tumba para poder hacer algo. Versículo 2,
¿Qué iban a hacer ellas? A ungir el cuerpo del Señor, nos dicen los otros evangelistas. Pero si ellas hubiesen escuchado cuidadosamente lo que el Señor Jesucristo había dicho, ¿sí notan ustedes? Iban a ungir el cuerpo del Señor. Pero Él ya había dicho que Él iba a resucitar. Y si ellas hubieran escuchado esto, no habrían tenido que ir allí para hacer esto. Habrían sabido que nadie tenía que ir a la tumba y hacer algo con el cuerpo de Cristo, que no había necesidad de tal cosa, porque Él ya se había anticipado, Él ya había anticipado que su cuerpo no estaría mucho tiempo en la tumba. Pero bueno, no culpamos a estas mujeres, porque seguro que muchos de nosotros, como ellas, hubiéramos actuado de la misma manera. Y se nos dice que hubo un terremoto, versículo 2, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Marco nos dice que ellas decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra? En el camino, ellas hablaban entre sí, porque era una piedra muy pesada, muy grande. Pero durante ese terremoto vino un ángel e hizo algo por lo cual las mujeres, noten esto, habían estado preocupadas. ¿Quién nos removerá la piedra? Y cuando vinieron, el ángel ya había hecho su trabajo. La piedra pesada ya había sido quitada. Habían venido a buscar a un cadáver para ungirlo y no lo encontraron. Eso les pareció un gran revés, pero pronto encontrarían a un Salvador resucitado. Hermanos, el Señor hace muchísimo más de lo que pedimos o entendemos. Cristo rompió las ataduras de la muerte para sí mismo y para todos sus seguidores. Vino a probar la muerte por todos para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y por favor tengan en mente que la piedra fue quitada no para que Cristo pudiese salir, sino para que las mujeres pudieran entrar y los discípulos también, porque algunos de los discípulos, Pedro y Juan, ellos vinieron después y vieron que la tumba estaba vacía. Y se nos dice que se sentó el ángel sobre la piedra, versículo 2 al final. Y yo creo que eso fue una señal de victoria, señalizando la victoria, sentarse sobre la piedra. Y dijo el ángel a las mujeres, versículo 6, no está aquí. Así que la muerte de Cristo fue exitosa. La cruz hizo que nuestra salvación fuese segura y fue sellada por su resurrección. Y Romanos capítulo 4, ahí se nos dice, versículo 25, que nuestra justificación es debido a que Cristo fue levantado de los muertos. La resurrección prueba que la expiación de Cristo en la cruz del Calvario fue exitosa. No podemos comprender los misterios de lo que Cristo sufrió ni todo lo que tuvo que padecer. ¿Cómo sabemos que sufrió lo suficiente, que nuestros pecados fueron completamente expiados? ¿Cómo sabemos eso? Porque el Padre aceptó su sacrificio. De lo contrario, nunca habría resucitado a Cristo. El Hijo se resucitó a sí mismo, el Padre lo resucitó, pero los tres miembros de la deidad cooperaron en la resurrección. Y quisiera llamar su atención a 4 grandes verdades al respecto de la persona de Cristo que se nos dan en este texto, que se resume en estos versículos y nos habla de toda su obra de gracia. 4 grandes verdades. Y la primera, en el versículo 5, mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Esta es la primera verdad, hermanos, que resume toda su obra de gracia. Su nombre más dulce es Jesús. Yo sé que buscáis a Jesús. Su nombre de humillación es Jesús, y llamará a su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Representa su carácter distintivo. Describe la obra central de su vida. Somos perdonados por amor de su nombre, nos dice el apóstol Juan
en el capítulo 12, primera de Juan, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Así que su nombre es Jesús, y el nombre Jesús significa Dios el Salvador. Dios salva. Eso es lo que está contenido en el significado de su nombre. Solo su nombre es toda una instrucción y enseñanza, y podemos aprender tanto de su nombre. Amados, este nombre es precioso para el pueblo de Dios porque revela que Cristo es quien realmente dijo que venía a ser el Salvador de pecadores. Nadie lo conoce de verdad a Él si no reconoce primero su propia necesidad y su culpa. Si se le ve solo como maestro, como un profeta, como un hombre sabio, no se le ha conocido aún. Pero el alma que despierta al peso de su pecado entiende que solo Cristo, el Cordero de Dios, puede quitarle y salvarle para siempre. Esa alma recibirá de Él sus beneficios. Y la segunda verdad que podemos ver aquí, no solo tiene un nombre precioso, sino que también tiene un oficio. Versículo 5 al final dice, yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Ese fue su propósito al venir, morir como un sacrificio por el pecado de pecadores como nosotros, ser maldito por nosotros, porque nos dice Gálatas que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito maldito todo el que es colgado en un madero. Había una maldición sobre cualquiera que colgase en una cruz. Y ustedes pueden ver eso, que el Señor Jesucristo pasó tanto por nosotros, por su pueblo en la cruz, el soportar la ira del Padre sobre Él, que era contra nosotros, para pagar por nuestros pecados ante Dios. Así que su nombre es Jesús, y su nombre también es el que fue crucificado, el crucificado, pero hay una tercera verdad, versículo 6, no está aquí, pues ha resucitado, como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Él es el sepultado, Él ha sido enterrado, Él había sido puesto en un lugar, pero no está en ese lugar ya no más. Así que Él es el resucitado. Y ahora en versículo 7, Él es el anunciado. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Como dice Lucas en otro lugar, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y ese es el gran anuncio, las maravillosas buenas noticias. Así que estos son 4 aspectos, 4 grandes verdades del Evangelio que cubren y resumen lo que necesitamos saber al respecto de Cristo, su nombre, Jesús, Salvador, su propósito, ser crucificado por pecadores, su victoria, su resurrección y finalmente la proclamación de este maravilloso mensaje a otros. Y ahora vengo a ciertos resultados debido a lo que Cristo realizó. Hay resultados, hay consecuencias, las cuales podemos aplicar a las personas allí, pero también, por supuesto, a nosotros hoy. Y podemos ver el primer resultado de la resurrección. Y lo encontramos en los soldados. Veamos el versículo 4, por favor. Los soldados y los incrédulos. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Los soldados, debido al temor de él, temblaron. Y dice que se quedaron como muertos. Y podemos ver la diferencia entre los incrédulos y los creyentes. Y un día, hermanos y amigos, niños y jóvenes, todos estaremos ante el trono de Cristo para ser juzgados. Y ese día los incrédulos estarán como muertos. Note lo que digo, como muertos. Toda rodilla, dice el apóstol, se doblará, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Amén.
como aquí los soldados. Ellos que estaban cuidando un muerto, se pusieron como muertos. Pero Cristo no estaba más en la tumba. Él había salido de allí. Y ante la presencia del Señor, ellos tenían miedo. Estos soldados, gran temor. Imagínense, ellos vieron el milagro de la resurrección. Usted y yo diríamos hoy, hubiera sido glorioso estar ahí, ¿cierto? Pero ellos lo vieron. Pero los milagros no convierten a nadie. Se necesita la obra de la gracia de Dios en el corazón. Y le damos gloria a Él porque Él ha hecho en nuestras vidas, porque si no hubiese sido así, usted y yo tampoco estaríamos aquí. Reconociéndole y amándole y deseando más de Él. Tenían una actitud servil de obediencia y todavía tenían, estos soldados tenían su culpabilidad. Los soldados y todo incrédulo todavía tiene su culpabilidad y serán juzgados. Pero para los creyentes hay grande consuelo. Y aquí tenemos en el versículo 5, y que fue lo primero que dijo el ángel a las mujeres, y que es el segundo resultado, versículo 5. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis. Y se reafirma en el versículo 10, cuando el Señor se dirige a ellas directamente. Entonces Jesús les dijo: no temáis. Cuando Cristo nació, los ángeles dijeron a los pastores, ¿recuerdan ustedes? No temáis, porque os traigo noticias de gran gozo que serán para todo el pueblo. Y ahora que ya se había levantado de la tumba, es el mismo mensaje: no temáis. Y el Señor siempre tiene el mismo mensaje para su pueblo. Y estas mujeres tenían una obediencia y lealtad amorosa al Señor. Y fueron bendecidas con esta consolación. Estaban buscando a Jesús, aunque el mundo lo había crucificado. Aunque muchos se habían hecho a un lado de Él y lo habían dejado solo. Solo Juan estuvo allí, recuerdan ustedes, y las mujeres. Y lo habían abandonado. Las mujeres se aferraron a Él con una lealtad amorosa, a ese Salvador precioso. No temáis vosotras, le dice el Señor. En contraste con los incrédulos y los soldados, este es el mensaje y el resultado del Evangelio. Quienes buscan y siguen a Cristo, no debemos temer. En Él hay abundante esperanza, salvación para todo el que cree. Aunque la tierra, dice el salmista, aunque los montes sean removidos, aunque la tierra tiemble, Dios es nuestro amparo y fortaleza. No temáis. Hermanos y amigos, no hemos de temer nuestro pasado. Porque en Cristo Jesús ha sido perdonado y su justicia nos cubre. Si hemos creído en Él, por supuesto, y si nos hemos entregado, arrepentido de nuestros pecados. Tampoco debemos temer el futuro, hermanos, el presente ni el futuro. Pues estos dos, presente y futuro, están asegurados por su poder viviente. Él dijo: porque yo vivo, vosotros también viviréis. Si has confiado en Él, tus pecados han sido borrados. Entonces, ¿por qué temer? Jesús resucitado intercede por nosotros y puede socorrernos en cualquier prueba, en cualquier tentación y salvarnos por completo. Porque como dice Hebreos capítulo 7, 25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. La resurrección de Cristo es un gran aliento para los creyentes. Y saben, hermanos, escuché esta ilustración que me pareció importante traerla para ustedes. Martín Lutero, quien fue un gran cristiano y un gran predicador y teólogo de la Reforma, hace muchos años atrás, ustedes lo saben muy bien, un día estaba bien desalentado este hijo de Dios. Tan desalentado que estaba a punto de dejarlo todo este hombre, abandonarlo todo. Y un día que se levantó y fue a desayunar,
en su casa, vio que su esposa estaba vestida de negro, toda vestida de negro, como de luto. Y Martín la miró y le dijo: ¿quién se ha muerto? ¿Por qué estás vestida de negro? Y la mujer le dijo: Cristo ha muerto. Y entonces Martín Lutero la miró y le dijo: Cristo no está muerto, pero vive para siempre. Y la mujer tranquilamente le dijo: bueno, Martín, la forma en que te has comportado con tal desaliento, estaba segura que Cristo tenía que haber muerto. Y esta pequeña lección cambió su vida para siempre. Cristo está vivo. ¿Por qué estás desalentado o desalentada? ¿Por qué el mundo piensa que los cristianos somos personas tristes? Claro que somos serios. No tomamos la vida frívolamente, no tomamos la vida ligeramente, sino con sobriedad, con solemnidad, con temor ante Dios. Pero tenemos gran gozo, como dice el escritor bíblico: el gozo del Señor es mi fortaleza. ¿Por qué? Porque tenemos un Salvador viviente, un Salvador resucitado, hermanos. Y después agrega el ángel en el versículo 6, no está aquí, pues ha resucitado, como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Y les dije que ese era el título de nuestro mensaje: no está aquí. Queridos, debemos recordar que Cristo ha resucitado y se ha ido a un lugar donde mejor cuida de nosotros. Está preparando un lugar para su pueblo, para los suyos. Y su ausencia es compensada por la presencia de su Espíritu. Yo me voy, pero les enviaré al Consolador, dijo él, el Espíritu que estará con vosotros para siempre. ¿Y no nos conmueve esta verdad, hermanos? ¿No nos conmueve? Si Cristo no está aquí, tampoco nuestro corazón debería estarlo aquí. Nuestro corazón no debería estar aquí. Como dice Mateo capítulo 6, 19, no deberíamos hacernos nuestros tesoros en la tierra, sino en el cielo, donde la orilla ni el orín corrompen, donde ladrones no minan ni hurtan. Por supuesto, cuando estas palabras fueron dichas por los ángeles, no está aquí, quería decir que no estaba en el sepulcro. Él estaba allí en algún lugar de la tierra, pero ahora Él no está aquí del todo. Él ascendió al cielo y se fue a preparar morada para nosotros, para su pueblo, para que donde Él está, nosotros podamos estar allí con Él. Amado, tú y yo, debido a la generosidad del Señor, tenemos algunos bienes de este mundo. Gloria a Dios por eso. Y Satanás nos susurra muchas veces, hermanos: estos son tus tesoros, tu deleite. Esta es una noble mansión, mira tu casa tan hermosa, un maravilloso vehículo de última tecnología. Disfrútalos, ámalos. Pero debemos decirle: pero Él no está aquí. Él no está aquí, ha resucitado. Por tanto, yo no debo hacerme tesoros en la tierra. No me atrevo a poner mi corazón en donde mi Señor no está. Él me lo da, dice Pablo. Él nos da todas las cosas para que las disfrutemos. Gloria a Dios, porque Él nos las da. Pero dice Pablo que no pongamos la confianza en estas cosas, las cuales son ¿qué? Pasajeras, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas. El apóstol nos manda, ustedes lo saben muy bien: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto a tu vida pasada, al pecado, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Nuestros intereses, hermanos, están allí. Tenemos una nación y un gobierno en otro lugar. ¿Estamos aquí para qué, hermanos? Pues para llevar adelante los intereses de nuestro gobierno.
el Rey Celestial. Busquemos las cosas celestiales, hermanos. Los intereses de Cristo, su gobierno, sus propósitos en el mundo. Ese es el significado esencial. En otras palabras, busquemos la santidad. ¿Cómo debo vivir hoy? Con la vista puesta en la eternidad. Allí seré santo perfectamente. Ese será el lugar de perfección, gloria, santidad, alabanza, adoración. Pero debo prepararme para eso. Busquen ganar almas para el Señor también. Ese es uno de los propósitos de su reino. Entonces no temáis, pues no está aquí. Él ha resucitado. ¡Qué consuelo, hermanos! No buscamos a un Cristo muerto. Y no le oras a un Salvador enterrado. Él está vivo realmente y Él nos oye. Y Él nos escucha y responde conforme a su perfecta voluntad. Confiemos en Él. En tercer lugar, el tercer resultado que podemos obtener de la resurrección de Cristo en el versículo 9, mientras ellas iban a decir a los discípulos, el Señor se aparece a ellas, les sale al encuentro y les dice, salve. Es un imperativo y significa estén felices, gozosos. Eso es un imperativo, es hermoso. Regocijaos, ese es el significado. No es tiempo de estar tristes. Hay gozo para el pueblo de Dios. Ellas se postraron y lo adoraron y Él aceptó su adoración porque Él es Dios. ¿Si no notan ustedes en el versículo? Y nosotros hacemos lo mismo hoy. No estamos tristes. Lo adoramos con gozo porque Él es nuestro Señor y Salvador y lo alabamos con temor y reverencia. Y la cuarta lección, el resultado es una nueva relación, versículo 10. Entonces Jesús les dijo, no temáis y da las nuevas a mis hermanos. ¿Saben ustedes? Los ángeles dijeron, versículo 7, id pronto y decid a sus discípulos. Pero aquí el Señor dice, mis hermanos. Ahora son hermanos. Qué hermoso eso, ¿no? Esa es la nueva relación que el Señor tiene con nosotros. Les dijo, mis hermanos. Qué tiernas palabras de nuestro Salvador. No dice, ve y dile a esos infieles hombres que prometieron permanecer fieles a mi lado hasta el final, que dijo que incluso daría su vida por mí, ese Pedro, no importando lo que sucediera, pero que llegada la crisis salió corriendo. No dijo eso. En lugar de eso, dice, ve y dile a mis hermanos, aquellos que reconozco como miembros de mi familia, aquellos que comparten la herencia conmigo. Esa es la nueva relación que el Señor les dio, lo cual es obtenido en su resurrección. Y usted puede leer todo el Evangelio de Mateo antes de este capítulo 28 y ver que esta es la única vez que el Señor dice a ellos, mis hermanos. Y este es un resultado maravilloso de la resurrección de Cristo por ti y por mí, si eres un creyente en Jesucristo. Hay una nueva relación y una nueva filiación con Él. Y Hebreos 2:11 se nos dice que Él no se avergüenza de llamarnos hermanos suyos, porque ha tomado nuestra naturaleza, no se avergüenza de llamarnos hermanos. Significa que se deleita en hacerlo. Es lo que más le complace llamarnos, sus hermanos y hermanas. Si no hubiera tomado nuestra naturaleza, sin duda se avergonzaría de llamarnos hermanos. ¿Saben por qué? Pues el ser humano es infinitamente inferior a Dios. Nos llena de alegría y esperanza que Él sea nuestro nuevo hermano mayor. Ha descendido a nosotros no por su propio bien, sino por el bien de nuestras almas. Ha venido a darnos lo que estaba fuera de nuestro alcance, la reconciliación con Dios. Así que la resurrección nos da una nueva identidad. Y por último, a medida que termino, y tenemos un mensaje para anunciar a otros. Y esta es una repercusión también, un resultado, una consecuencia de la resurrección, versículos 6 y 7. No está aquí, ha resucitado, versículos 7, id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Así que tenemos un mensaje, hermanos, una gran comisión para decir a todas las personas estas buenas noticias. Este es el grandioso medio de propagar nuestra santa fe.
no guardamos la bendita verdad para nosotros mismos. Damos a conocer a otros que Cristo ha resucitado. Esta es la esencia del Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día para nuestra justificación, murió en nuestro lugar y vive para darnos vida. Por eso invitamos a otros a confiar en el Señor. Digámosles que hay para ellos vida en Cristo Jesús si confían en Él, y que nadie que confía en Él será rechazado. Digámosle lo que hemos recibido como resultado de nuestra confianza en Jesús y cómo el Señor ha cambiado nuestras vidas completamente para que más personas sean añadidas a su iglesia y el Salvador resucitado sea glorificado y hallaremos gozo de ver a los pecadores arrepentirse. Y por esto es que en el versículo 19 de este capítulo el Señor Jesús, después de levantarse de los muertos, dijo: por tanto, id y haced ¿qué? Discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y esto entonces es el resultado de la resurrección de Cristo, llevar el mensaje del Evangelio a otros. Pero hay otro resultado más, versículo 20 y terminamos, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Quién promete estar con nosotros? ¿Con alguien que vive para sí mismo? ¿Que vive su vida para sus posesiones? ¿Para su mundo? ¿Alguien que vive para las apariencias? No. Esta es una promesa para aquellos que le conocen y trabajan para Él, orando, sirviendo, buscando ganar a otros para Él, ya sea un predicador como el apóstol Pablo, un miembro de la iglesia como uno de nosotros que participa en la obra del Señor. Si Cristo ocupa el primer lugar en nuestras mentes y corazones, mientras cumplimos nuestras tareas u obligaciones diarias, la promesa de su presencia es para nosotros. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y hermanos, termino con Juan 14, 19. Porque yo vivo, dice Cristo, vosotros también viviréis. Amados, el hecho de que Cristo vive significa que el Calvario ha sido un éxito. Él ha llevado todo el castigo que le correspondía a su pueblo. El Padre ha aceptado su ofrenda perfecta de justicia. Por supuesto que sí. Y así, porque Cristo vive siempre de vuelta con el Padre, donde estuvo eternamente en gloria. Su obra es totalmente exitosa y por eso nosotros también viviremos, tendremos vida eterna ahora y después de la muerte para siempre. Amén.